Buenas, quería hablarles de No Soy un Borax, es una obra que encontré en la plataforma de Drains. Esta no permite tomar capturas de pantalla, así que pueden mirar para otro lado mientras hablo. A ver, la historia comienza de una forma que yo diría sencillita y por momentos estaba interesante, y luego ya llegaremos ahí. En serio voy a parecer una llorica con todo lo que me voy a quejar. El asunto es este. La historia comienza narrándonos un poquito lo que es el miedo, las sensaciones del miedo, las preocupaciones, Bueno, se supone que hay una criatura llamada Borax que se hacen pasar por humanos y que comen personas. Sin embargo, aquí hay unas cosas un poco extrañas. Mientras están hablando de eso, algunos estudiantes, porque están en una clase, una chica llamada Penélope, lo toman como si tratara de una leyenda urbana. Pero son criaturas reales que de hecho mataron a su anterior profesora de defensa 2 días atrás. Esto se me hace un poco extraño porque se hace mención de ciertas cosas que dan a entender que su sociedad funciona exactamente igual a la nuestra. Y creo que si tuviésemos un grupo o varios grupos de personas que necesitan comer gente, creo que no nos tomaríamos todo con tanta tranquilidad porque cuando se acaba la clase, Penélope está esperando tranquilamente en la salida del colegio a su madre adoptiva, como si nada. Y esto se hace un poco extraño cuando el profesor de defensa le deja una cuchilla que medio le sirve más adelante. Nah, ni siquiera le sirve, solo medio la usa. Y solo me salen más preguntas. Miren, yo no creo que si vas a manejar este tipo de cosas, debas utilizar el mundo real tal cual como lo conoces porque empiezan las disonancias, ya que hay varias. No se deja claro cuánto tiempo llevan los Borax atacando a las personas. Entonces, si son criaturas que aparecieron de un día para otro o si siempre han estado ahí. Sin embargo, cuando la madre va a buscarla, que está actuando como una loca, que no puede dejar de pisar el acelerador y la lleva a casa, está muy preocupada. De hecho, le hace una herida con un cuchillo y le exprime un limón que hace que su sangre pase de roja a verde. Luego aparece el padrastro, quien le explica que había estado estudiando los bórax por años y que las muestras de sangre que tomaba de ella era debido a que sabía que era un bórax. Y esto pues obviamente altera a la muchacha y hasta aquí la historia no estaba mal, excepto porque cuando una vecina va a preguntar qué fue el grito, el tipo le engaña diciéndole que estaba cantando una canción y la señora se queja, ay, la música moderna. Bueno, es una señora mayor, pero me parece que es muy tonto que confundas un grito de dolor con el gritar una canción en otro idioma. Bueno, quizás solo era un intento de hacer un chiste que salió mal. Resulta que hay un grupo gubernamental, por lo que entendí, que se especializa en cazar bórax y le robaron toda la información a este señor, el cual está preocupado de que vayan a ir por Penélope. Así que medio empacan unas cosas y se la va a llevar derechito al orfanato donde por alguna razón que no explican, no atacan. Más adelante lo explican y es un sinsentido. Luego, cuando están llegando al sitio, algo le da mala espina al señor. No le gusta cómo se ve y decide llevársela al medio del bosque. Primero le dice que la va a dejar con un amigo, pero luego simplemente se da cuenta de que el man la abandona ahí, ni siquiera le deja sacar su maleta. Supongo que pensó que si seguía hablando con ella, eh, no la iba a poder dejar. La pobre acaba sola, abandonada y en una situación peor a la que estaba, según ella, cuando vivía en el orfanato, donde las monjas solo le decían que rezara para que Dios protegiera su alma, porque eso era todo lo que podían hacer. Y ahora intenta acurrucarse en unos árboles, tratar de protegerse de alguna manera, la única luz es la de la luna, y aparece un muchacho más adelante persiguiéndola que resulta ser un Borax, quien estaba desobedeciendo la regla del grupo donde lo aceptaron recientemente, que no permite cazar en luna llena. En medio del desastre que había ahí, porque el muchacho solo huele el olor a humano que proviene de ella, aparece otro Boras, que es el niño lindo del sitio, y lo controla. También se intriga porque ella tiene ese olor
cuando también se nota que tiene el olor a bórax. La muchacha no sabe qué responderles, no sabe si decirles soy un man, no soy un bórax, no sabe qué es. Y el hecho de que estos manes solo la cuestionen sin dejarla respirar e ignoren el hecho de que está confundida y que está extrañada, se hace un poco raro. Pero al final, como no tienen sesos, deciden llevarlo ante su madre, que sea ella quien piense. Luego, cuando la están revisando y se dan cuenta que efectivamente de ella proviene un olor humano y un olor a bórax, asumen que es un híbrido. Y posteriormente la señora la acepta en el grupo. Y aquí comienzan mis problemas con esto. La señora, en lugar de dejarle al niño lindo que se nota sensato o más que el otro, hacerse cargo de ella y que le explique las reglas del sitio, deja que el bocón, que se nota que es un imprudente, se ocupe. Al principio hablan sobre el tema de los orfanatos y resulta de que según los bórax ven ese sitio como un vertedero donde los humanos tiran lo que no quieren y por eso es que no los atacan, lo que no tiene sentido. Y aquí empiezo a sentir que todo es una manipulación victimista para que me sienta mal con la protagonista. O sea, hasta aquí la cosa la podría tolerar, pero luego comenzamos con esto. El man le dice que sospecha que la razón por la que la madre la aceptó es porque al ser una híbrida quiere emparejarlo con el niño lindo para que pase una vaina y que ellos creen. ¿Y por qué estas cosas las siento victimistas y que van en contra de lo establecido? Si los distintos grupos de bórax tienen reglas distintas, significaría que no todos deben tener ese prejuicio para los orfanatos. Y se deja claro que ningún bórax ataca a los orfanatos, así que se me hace extraño. Es decir, es un lugar con poca vigilancia donde solo hay monjas y niños, normalmente pequeños. Es un sitio donde podrían ir a cazar y masacrar sin ningún tipo de problemas. También el hecho de que esta muchacha diga que ellos cazan a los humanos engañándolos y cortejándolos hace entender que tienen cierto conocimiento de la cultura humana, que saben cómo manejar a los humanos. Entonces el hecho de que este muchacho diga que todos los boras tienen ese prejuicio extraño no me es plausible. Y también me molestó que a partir de aquí no se siga explicando ni cómo funciona la sociedad alrededor de la crisis de los bórax, ni tampoco se centran tanto en explicar cómo funciona esta comunidad de bórax. Porque fuera de prohibir la cacería de luna llena, no se menciona más nada porque empiezan a centrarse en la preocupación de la chica de que vaya a ser abusada de alguna manera por el niño lindo debido a lo que quiere la madre. Y se olvidan por completo de tratar el hecho de que durante las horas de la tarde la chica estaba tranquila con una familia que la estaba cuidando y solo unas horas después está en medio de un montón de gente que no conoce. Creo que eso debieron haberlo tratado mejor. Primero y después de unos días estando entre los bórax, con la chica preguntándose si debería sentirse o no cómoda en ese grupo, ahí sí soltarle que la quieren emparejar con otro man. ¿Sí? Y de ver si la pela piensa que eso es algo que hacen con normalidad o no allá. Y antes de que se me olvide, resulta de que el chico lindo tiene su acosadora personal, la cual va a empezar a montarse la Penélope por eso. Como si fuera culpa de Penélope haber llegado ahí y no de la madre el tener esas ideas raras. Y si este es realmente el plan de la madre, creo que tenía más sentido de que dejara que el niño lindo se ocupara de guiar a Penélope en el lugar y le explicara bien cómo vivir ahí, que este bocón. Miren, cuando hagan este tipo de historias con estas situaciones, yo sugiero que se inventen un mundo alterno, no usen el mundo real, porque empiezan las disonancias, empiezan las incoherencias.
¿Cómo es posible que en este mundo donde se sabe que hay unas criaturas que cazan humanos, estos puedan entrar a una discoteca como si nada y pasársela con, con normalidad hablando con las otras personas? Quiero decir, no hay en la puerta alguien pidiendo documento de identidad, verificando que no sea falso. No están las personas prevenidas de no irse con desconocidos a solas, sabiendo de que en cualquier momento pueden ser presa de estas criaturas. A mi parecer son temas que la escritora debería haberse planteado un poco antes de haberlo hecho así. O quizás sí están pasando estas cosas, pero Penélope no detalla la situación. O sea, considero que aquí faltó desarrollar más el mundo. Y si se fijaron bien, al principio digo pocas cosas y al final estoy tirando muchas cosas juntas porque así lo narra la historia. En las primeras partes donde Penélope pasa de estar esperando a su madre, de haber estado en un día de escuela relativamente normal, hasta terminar en el bosque, casi no se dice nada de información. Y luego, después de eso, se suelta mucha información junta que se puede decir que es asfixiante. No hay un buen equilibrio en la narrativa, si quiere mi sincera opinión. Bueno, si ustedes quieren verlo y juzgar si estoy haciendo bien o mal al decir estas cosas, pueden buscarlo en Driz o pueden buscarlo a través de Sueño Novela. Me parece que ambas plataformas están conectadas. Bueno, todo por mi parte. Chao.